LSOCIOANALISTA2. 1. Socioanálisis analítico. Autor: Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Investigador. Derechos reservados. La oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a un más detenido examen. La psicología individual se concreta, ciertamente, al hombre aislado e investiga los caminos por los que él mismo intenta alcanzar la satisfacción de sus instintos, pero solo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones excepcionales, le es dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes. En la vida anímica individual, aparece integrado siempre, efectivamente, el otro, como modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde el principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado. Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo. Una transdisciplina social. Constituye la ruptura sistemática con las visiones en ismos de las disciplinas. Las disciplinas aportan visiones parciales, segmentarias, en visión de túnel, donde se pretende que la parte constituye el todo desde una generalización indebida. En una época la denominé humanología integral, cumpliendo de muchos pensadores como el propio Marx y su viejo anhelo de una ciencia integral. En este sentido, las disciplinas constituyen recortes fragmentarios de lo real y necesitan ser cruzadas con los aportes de todas las disciplinas humanas y sociales o pena de pecar de parcialidad. La argucia epistémica de explicar el todo de un sujeto inmerso en una sociedad y en un contexto multicultural o cultural, etc., a partir de aportes parciales no posee ninguna validez más que la explicación parcial. Pero se lo presenta como una explicación total, forzando datas y métodos, técnicas y observaciones, es decir, forzando la teoría y la práctica. De manera urgente, necesitamos considerar la espiral de las ciencias, donde los aportes parciales, fragmentarios y enfoques cuantitativos, se siguen de un salto cualitativo, transdisciplinar necesario no solo por el mandato de lo real como unitario en la diversidad sino por ética científica. Además, para evitar el timo de presentar pedazos explicativos con pretensión de integralidad. Es el paso de la alienación humana en el campo disciplinar al de la visión integral, que no se pretende, cierre de sistema, sino en una nueva gestalt dialéctico, que vuelve al proceder inverso, la espiral inverso, de cruzar los aportes con nuevos aportes de cada disciplina aislado. Disciplina, interdisciplina, pluridisciplinas y transdisciplinas. En cuanto al unidisciplinar como la psicología o el psicoanálisis, etc., se supera con la interdisciplina, aunque en este último caso, se toma los aportes de otras disciplinas solo como datos auxiliares, como ciencias auxiliares, quedando las informaciones asimiladas al propio campo como imperialismo disciplinar. Es decir, la interdisciplina se sale del narcisismo disciplinar o solipsismo científico pero solo para retrotraerse hacia la propia visión. Es una tendencia asimilativa que no constituye una apertura real hacia la interacción recíproca necesaria entre las disciplinas humanas y sociales. No obstante, las interdisciplinas llevan a nuevos campos de intercepción, como el caso del sociopsicoanálisis, de Erich Fromm y Gerard Mendel, o la sociobiología, etnometodología, etc., como disciplinas de interciencias, productos del cruce de datos, métodos y visiones, aunque el compromiso suele recaer en la disciplina de base con que se realiza, interdisciplina. Es decir, el posicionamiento de un antropólogo en su ciencia para intercambiar con un sociólogo o un psicoanalista, determina que su filtro epistémico sea su propia disciplina, quedando los aportes filtrados o asimilados desde un reduccionismo disciplinar. Allí es reducir los aportes a la propia ciencia, como el caso del psicoanálisis antropológico, etc. Ya lo dijo Nicolescu en 1996. La interdisciplina también desborda a las disciplinas e incluso contribuye al nacimiento de nuevas disciplinas, pero sigue inscribiéndose dentro de los marcos y los objetivos de la investigación disciplinar. En el caso de la transdisciplinariedad, resulta complementario de las disciplinas aisladas y con la epistemología dialéctica y la Aufhebung, se incorpora y supera en forma constructiva todos los aportes parciales de todas las disciplinas inherentes. Lo que no sucede aún merced al paradigma unidisciplinar, que domina el campo de las ciencias sociales y humanísticas, entre otros. En un enfoque interdisciplinar, el cruce de datos y aportes lleva a nuevos emergentes disciplinares, a nuevas interciencias, lo que supera el plano de las uniciencias. Pero la tendencia es que lo intercientífico, o nuevo emergente interdisciplinar, es considerado desde la disciplina de base del investigador sin que se le dé legitimidad al plano emergente de la nueva interciencia. En el caso de las explicaciones múltiples de un mismo proceso u objeto de estudio como pluridisciplina,
cae en lo inconexo, en la explicación ecléctica, con lo que, lo plural no accede a un objeto transdisciplinar, entrevisto desde diversas ópticas, lo que no se iguala a la explicación. Antes que cruces, intercepciones que lleven a emergentes interdisciplinares nuevos, las pluridisciplinas constituyen varias disciplinas enfocando una problemática. Se peca de poquedad en la integración, reglas de intercambios, de cruces de saberes y de resignificaciones que lleven a nuevos conceptos y descubrimientos. Superación constructiva, Aufhebung. Algún día la ciencia natural se incorporará a la ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. Marx, Manuscritos económico-filosóficos. Incorporado pero de manera superada. Aufhebung es la premisa de una transdisciplina social, que supera constructivamente todos los sismos disciplinares a que nos tiene acostumbrado la lógica formal que oculta la alienación social en el campo de las ciencias, la educación, el saber, la filosofía, etc. No implica anulación, destrucción, sino transignificación integral, desde la lógica de la reciprocidad, a los fines de un saber emergente. Gracias al cruce, las intercepciones. Es la operatoria que nos permite superar los sismos. Los ismólogos, dueños del saber, poder, en las instituciones, se resisten a las interdisciplinas y se repliegan sobre sus propios logros narcisísticas y acotados que pretenden como la explicación, utilizando además procesos institucionales de negación de la realidad compartida, de la interciencia, etc. Es la escotomización científica, que se aferra a la operatoria ideológica y capitalista, de fragmentar la explicación y la ciencia en aras de la hipnosis esclavista, el sometimiento, la dominación en el plano de las ciencias. Agentes de adaptación directa al servicio del statu quo antes. Si uno considera un texto sobre sociología o psicoanálisis, en cruces con otras disciplinas, no asistimos a esta operatoria en Aufhebung porque los saberes son incluso filtrados, descalificados, asimilados, resignificados en función de las propias referencias unidisciplinares, lo que salva el propio campo de las intrusiones interdisciplinares. Es vivido como instrucción y son pocos los que se someten a la regla de reciprocidad inter y multidisciplinar. La melodía de la ciencia se resiente y antes que incorporar de manera constructiva, o se descalifica en aras de una verdad dogmática, o se reniega en repliegue autístico sobre las propias elucubraciones sismológicas. Un objeto transdisciplinar. Es un objeto emergente, producto del reordenamiento simbólico de los conceptos en un plano superior, una nueva gestalt emergente, un nivel en que los segmentos se vuelven todos, un salto de calidad a partir de aportes cuantitativos. Un objeto complejo que requiere también una visión compleja, una epistemología de la complejidad. Edgar Morin se hubiera alegrado, sin dudas. En el caso de la transdisciplina social, porque existen otros campos como el de las exactas, etc. Su objeto es el sujeto social, al mismo tiempo histórico, cultural, lingüístico, biológico, psicológico, social, etc. Por lo que, los sismos o disciplinas correspondientes, brindan aportes que son resignificados, o mejor, transignificados en un nuevo todo como visión holista. Pero aún, si consideramos el marco histórico, lo social, lo cultural, el rango de simbólico del ser humano, podemos considerar que la transdisciplina social estudia el inconsciente del capitalismo, como su espíritu, que une la sensibilidad y el simbolismo profundo de todas sus partes. Es el plano simbólico que articula ideas, ideales, valores, reglas, normas, prohibiciones, ideologías y prácticas, entre otros. Los sismos como materias de la transdisciplina social. En un enfoque holista y transdisciplinar, las materias o disciplinas tal como las conocemos hoy día ya han dejado de ser ismos panexplicativos, como sedes de la verdad autorreferencial y han trocado al rango de materias. Así, la psicología explica un momento del proceso total de ser sujeto social determinado por el inconsciente social de capitalismo. Es decir, la psicología, como el psicoanálisis, estudia un momento del decurso fenomenológico de todo el proceso sociocultural de ser sujeto. Pero no constituyen momentos inconexos porque operan desde la causalidad sistémica, o gestáltica, originando emergentes de conjuntos, del conjunto y por el conjunto, lo que requiere de diversas vertientes de aportes como el del momento sociológico, cultural, lingüístico, entre otros. Es decir, las materias o disciplinas ya no implican la confusión el todo y las partes o la pretensión de que las partes expliquen el todo. También, la ruptura con el desmontaje del todo en sus partes en que consistió la división histórica e ideológica de las disciplinas en unidisciplinas. Del psicoanálisis al socioanálisis analítico. Si consideramos el objeto de estudio del psicoanálisis desde Freud o Lacan, a saber, el inconsciente subjetivo, sabemos que se han centrado en la faz subjetiva o individualista del tema.
Así, el sujeto social fue desmontado en su faz particular, singular, válida solo como momento del decurso sistémico de toda vida, de toda sociedad, de todo proceso. Pero los analistas no lo perciben así y consideran que desde la visión particularista, la visión de túnel, pueden operar sobre las partes en un proceso transductivo, que no asemella en la posición social del sujeto. Es decir, buscan cambiar las partes cuando es el todo el que determina a las partes. De allí que el socioanálisis sea acertado en sus premisas al considerarse una transdisciplina con un objeto emergente y sistémico propio como lo es el inconsciente social. Este inconsciente social determina al inconsciente subjetivo, como la clase al elemento de una clase, como el todo a las partes, y si deseamos cambiar al individuo, debemos también operar sobre el todo. Allí cabe analizar las relaciones entre el inconsciente subjetivo y el inconsciente social, aunque no en el enfoque sumativo o cuantitativo, sino como resonancia conjunta de ambas dimensiones. Es decir, la interacción entre ambos tipos de inconscientes genera resonancias en el todo, así como sobre las partes o sujetos en el sentido individual. Los emergentes del inconsciente social. El inconsciente social es el pasaje de lo real traumático del sufrimiento por la explotación, escasez, opresión, etc., a lo simbólico como pantalla social, compartida, donde somos cómplices, copartícipes de un orden y lógica social y como defensa ante la misma. Pantalla protectora, superestructura simbólica, ficción que justifica un orden desigual, las diferencias, en nombre de una homogeneidad conveniente a los sectores que inducen las representaciones convenientes a sus propios modelos de mundos. Un hábitus, inducido, recreado en cada generación, en cada sujeto, como inconsciente subjetivo, también vinculado con los avatares de la subjetividad. También goce silencioso, justificado por instituciones y roles, representaciones, ideales y valores propios de la sociedad o clase a la que se pertenece. Goce paradójico porque es también dependencia, sufrimiento, sometimiento, opresión. Se origina en el miedo a que se evidencie la injusticia social fundamental como desigualdad, así como en la lucha por la existencia, por las exigencias de la vida, por la incertidumbre social, por la misma escasez que moviliza los aparatos de adaptación cognitivos, grupales, institucionales, entre otros. Es decir, el inconsciente social es una mentira sostenida en la interacción, en los roles, valores, ideales, prácticas que oculta la realidad más cruda. Una justificación, con afán de legitimación de una realidad injusta. Pero también, lo sabemos, de lo prohibido, de lo que todos tenemos vergüenza, como la prohibición del incesto en la familia que comienza el proceso de prohibición, como precedente de las leyes sociales, las reglas, el mismo universo de las reglas. Es decir, zona de tabúes sociales, de lo que resulta escabroso considerar a los ojos de la conciencia pero latente y pasible de manifestarse según situación. No obstante se sostiene en la coparticipación social, aparece como la premisa simbólica de los emergentes sociales como prácticas, economía, educación, familia, modelo de amor, política, etc. Hablamos entonces de emergentes sociales, como formaciones sociales del inconsciente social. Emergentes como metáforas sociales, como compartidas, creadas en el diálogo o en la interacción centrada en la producción, la educación, la política, etc. Es decir, emergentes diacríticas, en el plano del anagrama discursivo como texto dentro del texto social. Tal inconsciente social implica entonces adherencias, fijaciones sociales, apegos a lo económico en el caso del inconsciente capitalista, por lo que gozamos y disfrutamos en el marco de lo que nos hace sufrir. Goce paradójico. En el registro del inconsciente social somos y sostenemos que somos trabajador o esclavo posatmoderno y en el plano de la conciencia solemos disfrutar aunque a menudo sufrir los avatares. Marx tenía razón cuando consideraba que no es la conciencia lo que determina al sujeto sino su ser social, que ubicamos en el plano simbólico como emergente del inconsciente social, lo que determina su conciencia. Mejor dicho, gozamos y sufrimos, producimos y estudiamos, amamos y nos separamos, etc. Porque estamos condicionados por una lógica social inconsciente que ordena u organiza lo social como el mar donde nadamos en nuestro barco subjetivo o inconsciente subjetivo. El nexo simbólico del casamiento del sujeto con la lógica social, con su clase social, con los ideales epocales, con su rol de amo o esclavo, etc., es el inconsciente social, que recibe especificaciones, según grupo, clase social y en cada sujeto como inconsciente subjetivo, parte inclusivo de aquel, determinante de esta última. Verdadero filtro social, que le estructura la realidad social, al sujeto social, aunque todo como efectos imaginarios, de un inconsciente social y simbólico. La referencia de lo imaginario social como todo lo emergente discursivo, como creencias, convicciones, valores, reglas, moral, ideales, etc.
nos ayuda junto a lo simbólico, que sabemos, provienen desde el psicoanálisis lacaniano, aunque ya en Freud todo lo inconsciente del individuo implicaba ya lo simbólico. Como emergente social, desde el fondo del inconsciente social, tenemos la fantasía social, como fantasía de lo social, como lo que se fantasmatiza sobre los demás, las instituciones, la realidad como producto también de aquella fantasmática. En el núcleo social del inconsciente social encontramos lo que aquel grupo de elefantes sedientos alucina, imagina, anhela, el agua como real de goce que está perdido, al provenir del inconsciente subjetivo, de cada sujeto que lo es merced a la operatoria del Edipo, donde la pérdida primordial del otro primordial, funda el objeto del deseo y que con Lacan ubicamos en el objeto A, como objeto causa del deseo localizado en los productos fetiches del mercado. Así, nuestro sujeto fetichista, adicto al fetiche que le ofrece el mercado, trabaja duro para consumir. Hipnotizado, en trance hipnótico, en modo automático, pisotea quien sea cuán, procusto, para lograr sus objetivos economicistas. Un deseo alienado y loco merced al foco exclusivamente orientado al fetiche como espejitos de colores del mercado. Precisamente, el inconsciente social constituye no solo el timo o la mentira organizada para garantizar el mercado, sino la forma de programar sujetos, grupos, clases sociales, todo un sistema social en una lógica economicista. Es decir, una trama social que trama al sujeto. Somos hablados por lo social. Una lengua social en el sentido de lengua inmanente, que nos habla y del que somos hablados. Nos habla de una lógica propio de cada sistema social, de cada gestalt social, donde el todo determina a las partes y no al revés. La pretensión del psicoanálisis de desarmar las partes sin desarmar la lógica del todo implica el mentado psicoanalismo, del que nos hablaba ya Castells. Somos hablados en el sentido del lenguaje como algo social, vincular, intersubjetivo y transubjetivo cuando moviliza representaciones y funciones sociales inconscientes pero consentidos, con un rol en el concierto de roles sociales que funcionan en el plano subliminal. Somos educados, programados por instituciones que nos insuflan algo más que roles manifiestos y socialmente legitimados. Instituidos, consagrados pero en el sentido conformista del término. Son funciones, valores, roles, ideales, éticas y morales propios de una ideología dominante cuyo interés, procustiana, no consiste sino en dominar, en someter al diferente al propio modelo de mundo y sociedad. Somos llevados por la corriente social inconsciente, como lógica social, que delimita lo posible, lo imposible y lo prohibido por la barrera social de represión, que prohíbe toda conducta, toda idea, todo ideal y práctica que atente contra el dogma capitalista. El capital, la plusvalía. Son temas censurados ya desde el comienzo, cuando se legitima el rol de asalariado como buen ciudadano, en la familia, la escuela y los medios. La dominación devino, programación social, y no hace un Estado represor sino en los casos en que escapan a la programación social que sume, que somete, que coacciona con el propio sujeto como su dominador. Autodominio inducido, programado, por agentes de la programación social como docentes, como roles instituidos, como instituciones que se consagran en recordar lo que es normal, sano, o ideal. De lo contrario, el psiquiátrico para el que ya no sirve para consumir y producir o el geriátrico para quien ya no produce. Loqueros, cárceles, reformatorios, hogares, geriátricos, etc. Como lugares de proscripción no tanto del diferente como se suele creer sino del que pretende desviarse de la corriente social simbólica como deseo del amor, y como lógica social, inconsciente social capitalista. ¿En qué consiste el ser hablado por lo social? El lenguaje social no es solo manifiesto o explícito en sentido claro y enfático porque es metafórico, en el sentido en que dice más de lo que significan cada rasgo distinto, cada lexema, cada oración o cada práctica, incluso de las instituciones y lo instituidos como símbolos o significantes sociales, que dicen muchísimo más de lo que se pretende desde el discurso manifiesto. Somos hablados por los significantes sociales, como metasímbolos, o símbolos sobre símbolos, que valorizan, jerarquizan, connotan, y definen una realidad más amplia, en correspondencia con intereses sectoriales, con una lógica enismo, que beneficia a un sector, clase social, fracción de clases, imperio o grupo privilegiado que fuerza sus cosmovisión o Weltanschauung en todos los ámbitos de la sociedad. Tales significantes sociales constituyen el simbolismo social implícito y explícito, que surgen como efectos de sentidos, de significaciones de prácticas y de discursos que significan algo más que lo que se acuerdan social y convencionalmente. Hablan además en los intersticios de cada discurso, de cada concatenación de palabras, de cada creencia social, etc. De un otro idioma, otra lengua, como lenguaje y metalenguaje que hablan los que dirigen,
los que dominan, pero además un lenguaje como, lenguaje conjunto, la que todos sostenemos como orden y lógica social, la razón de ser de nuestra sociedad, clase social, grupo, familia e incluso, sujetos, porque cada sujeto conlleva su singularidad como, inconsciente social. Pero el inconsciente social, clasifica y determina al subjetivo, al inconsciente que Freud se dedicó a promover, aunque aislado desde un solipsismo que anuló la inspiración del inconsciente en las ciencias. El inconsciente social es así, el lenguaje que cada sociedad habla como lenguaje epocal, lengua epocal, que delinea el sistema social y su razón de ser, sus ideales más concretos, la definición de sí que cada pueblo considera. Sigmund Freud llamó a esto inconsciente de los pueblos, y razón tenía. Hablamos una realidad conjunta, más allá de las diferencias porque tanto el amo como el esclavo se determinan en forma recíproca. Se diferencian en sus propias realidades, siempre sectoriales y disímiles, pero se igualan a la lógica social que todos siguen. Esclavismo en la sociedad antigua, feudal en la Edad Media, capitalista en la actualidad. La operatoria propia del socioanalista. Despotenciar el inconsciente social y el inconsciente subjetivo, conjunta, mente. El socioanalista supera el enfoque psicoanalítico en el sentido de la Aufhebung, como superación constructiva, aunque el enfoque socioanalítico, deconstructiva. Es decir, una Aufhebung inversa y positiva, donde, por un lado, superamos el inconsciente subjetivo, y sus representaciones y fijaciones a moldes o formatos familiares, para luego, despotenciar y superar los moldes sociales en el sujeto así como en grupos e instituciones, despotenciando el mismo inconsciente social. Mejor dicho, el socioanalista opera en dos contextos complementarios pero también contradictorios y que se potencian mutuamente, es la dialéctica inconsciente subjetivo vs el inconsciente social y sus moldes sociales, históricos, culturales. Una representación social como un prejuicio social, o cualquier otra, se sostiene en forma grupal como en la familia vía creencias y prejuicios familiares pero por sobre todo, desde prejuicios subjetivos, del sujeto. De modo que, para despotenciar ambos, necesitamos un método de intervención que supere el ismo social que cae en el socioanalismo, o mejor, en el sociologismo, como socialización de cuestiones también subjetivas. Inversamente, si individualizamos o subjetivizamos cuestiones sociales, caemos en el subjetivismo o psicologismo, lo que nos depriva en un enfoque solipsista y subjetivista. Contrariamente, el socioanalista opera entonces sobre ambos contextos, a saber, el social y sus funciones y representaciones inconscientes, poderosos porque funcionan en un plano oculto de lo social como representaciones y prácticas, como sentimientos incluso y que el sociólogo Pierre Bourdieu denominó habitus. Es decir, esquemas de interpretación y disposiciones emocionales poderosos que fijan al modo de producción y sus prácticas y representaciones alienantes. De modo que el socioanalista opera despotenciando representaciones y prácticas sociales en el sentido de encontrar las motivaciones sociales ocultas en el inconsciente social como motivos de grupos, clases y culturas, que defienden su modelo de mundo porque es referencial. Aunque sabemos que toda intervención se opera en un clima de resistencia social, concertada, grupal e institucional, con luchas por sostener modelos de mundos, de clases sociales, de intereses sectoriales, de individuos que defienden incluso a la clase social que lo oprime como síndrome de Estocolmo, de clases, entre otros. Pero en marcos grupales, plenarias, debates, sociodramas, incluso con psicodramas, o una clase abierta y participativa en los medios, etc., resulta posible despotenciar prejuicios, representaciones de clases, sectoriales, étnicos, etc., que oprimen en el sentido de formas vinculares inconscientes, funciones inconscientes, o roles, valores inconscientes que ordenan una vida, una cosmovisión, mandatos de clases, de familias, de modelos de amores epocales insistentes, de formas de subjetividad propio de una época y modo de producción social. Entre otros. Por ejemplo, el desmontaje o deconstrucción de los moldes patriarcales requiere del desmontaje de la familia patriarcal, su despotenciación en diversos ámbitos, en el sujeto, en el discurso social, en educación, etc. Porque allí se estructuran o programan sujetos patriarcales como así la famosa pareja patriarcal, con amores problemáticos. Un sociodrama comunitario, grupal, institucional, con diversos actores, nos permiten problematizar los moldes, formatos vinculares, creencias sociales, representaciones sociales compartidas, sostenidas en forma conjunta a través del juego de roles y sus correspondientes contrarroles o roles complementarios. De modo que, como el ejemplo del trabajador y su jefe, ambos sostienen la lucha de dos clases sociales sin que tomen cabal conciencia de la misma porque el trabajador, cuando habla con su jefe, se dirige al mismo como jefe, con una terminología propia de todo obrero o asalariado. Lo mismo el jefe porque está hablando con alguien de la clase baja.
Pero en la conciencia de ambos, las representaciones pueden ser de bondad de un patrón que brinda trabajo y del trabajador agradecido por producir plusvalía. Es decir, la famosa, falsa conciencia. Entre los roles, valores, o representaciones sociales concretas que se realizan y las verdaderas ideas o representaciones y verdades que sostienen tales, hay una brecha que llamamos, timo, engaño, o alienación, porque todo el proceso de ser cómplice del propio verdugo se racionaliza en el sentido de lo legítimo, lo religiosamente apto, como lo normal e incluso como algo sano. Lo mismo en la pareja, donde además de modelos familiares propios del inconsciente subjetivo, la pareja sostiene y se casa, con el molde patriarcal y social, en el sentido del conformismo a los modelos sociales impuestos. Al mismo tiempo, la familia sostiene la familia socialmente instituida, asignada como familia patriarcal, y que se transmite en los hijos, para sufrimiento de los mismos. Así, las representaciones sociales son también de clases, familiares, de parejas y subjetivas, porque cada sujeto internaliza lo social y se incluye en lo social en un proceso de asimilación recíproca. Pero cada uno a su manera, con lo que, necesitamos revisar la singularidad del sujeto como su, inconsciente subjetivo, poderoso sistema simbólico programado que lo maneja como marioneta de modelos familiares y sociales. Es decir, el socioanalista considera la inclusión recíproca de lo subjetivo en lo social y de lo social en lo subjetivo. El inconsciente subjetivo se encastra con el social como el individuo a la clase. Pero lo social es poderoso y muchas representaciones y prácticas requieren de intervenciones extendidas, como en educación, enfoques preventivos para evitar que se extiendan a la nueva generación, así como de dispositivos como el sociodrama que nos permite plantear, reformular, problematizar y despotenciar prácticas, modelos, patrones vinculares, prejuicios, ideales, disvalores, etc., que oprimen porque pertenecen a una lógica social, o inconsciente social nefasto como lo es el reduccionismo economista del capitalismo consumista. El socioanalista escucha por ejemplo un discurso social, analiza un acontecimiento, considerando los anagramas correspondientes como textos dentro del texto social, como por ejemplo las violencias de géneros y parejas encausados al mismo tiempo desde el inconsciente social como modelo patriarcal, de pareja, de vínculo impuesto, legitimado, construido en el marco de la sociedad neoliberal, incluso, como lo más logrado posible pero nocivo porque obedece a un mandato de amor, de pareja y familia donde predominan los intentos siempre renovados de imposición mutuas desde cada partenaire. Es decir, detectar en qué medida opera el molde social de amor con que ambos partenaires sean casados y buscar un divorcio social, del molde patriarcal donde el hombre fue posicionado como hombre de la casa, y la mujer en su rol de procreación, como dependiente, buscando, no obstante, plasmar también sus modelos de amor, provenientes esta vez desde su línea de géneros, su linaje familia, como formatos propios de cada familia y que operan en modo inconsciente como mandatos simbólicos. Es decir, cada sujeto recibe también la eficacia simbólica desde el propio inconsciente subjetivo, aunque con la impronta del formato social que delimita, define, da forma y dirección al vínculo de la pareja. Son dos corrientes simbólicas que operan para infelicidad del sujeto. Si no se despotencia el molde social tampoco el subjetivo y la tarea propia del socioanálisis puede comenzar desde ambos polos, aunque siempre vinculados. El sujeto necesita entenderse como parte de una melodía social cuyo mandato lo sume en un rol socialmente impuesto y que lo lleva a chocar con su compañera. Lo mismo desde ella, quien, socialmente programada en un modelo de mujer, de amor, y familia, lucha con su compañero en el sentido de lograr mayores niveles de participación, de legitimación, de reconocimiento de sus expectativas. Pero ambos padecen lo que llamamos síndrome de Sansón y Dalila, en que luchan por instalar e imponerse en sus respectivos modelos de amores de linajes, como patrones vinculares transmitidos en sus respectivas familias. Es lo que estudiamos como sociogenealogía. Digamos, la violencia de pareja no solo obedece a los moldes sociales de parejas impositivas arraigadas en el inconsciente social, sino además, en premisas del inconsciente subjetivo, que conlleva la programación familiar, clasificado, por el formato social como determinante. De modo que, necesitamos considerar el, cómo somos según la época, y los modelos que creemos debemos asumir porque es como son todos. Es decir, desarmar el conformismo acrítico, como decía Erich Fromm. El socioanalista habla en términos de funciones sociales inconscientes. A los fines del diálogo o la conversación como instrumento para lograr la conciencia social, verdadera, por oposición a la falsa conciencia, muy conocida como imágenes reflejas, timos, engaños, hipnosis, etc. Desde sectores interesados en que no se evidencien las injusticias sociales vividas, porque sería que la puesta en escena se cae.
El sostén social de los escenarios sociales a través de funciones inconscientes, de roles que asumimos sin saber las razones o al menos creemos saber para qué son. Al respecto, llevar los roles a la conciencia de los actores es el primer paso. Conocer el guión social que sustenta cada rol, aunque hablamos del verdadero guión, como el caso del asalariado que habla en igualdad de condiciones con su jefe, porque está alienado. Conocer su verdadero rol en la diada patrón obrero sería conocer que él asiste en el evento como productor de capitales y su jefe, el apropiador que promueve legitimaciones, racionalizaciones e ideas misteriosas, religiosas, hasta supraterrenales con el objetivo de que nada se sepa. Es decir, el meta, rol o rol implícito en todo rol, implica lo social, el inconsciente social como dispositivo simbólico social en que se cristalizan funciones o roles, representaciones inconscientes, ideologías, modelos de mundos, de vínculos, de saberes prohibidos, de ámbitos de la realidad que no se debe tocar. Como remarcamos más arriba, el rol de mujer, de hombre, de amante y amada, de esposa o esposo, etc. Son roles institucionalizados socialmente y nadie reformularía sus términos a no ser en un estudio sociológico o antropológico. Pero hay más. En el discurso sobre tales funciones o roles, en el texto social que se sostiene como argumento de cada rol, y de cada vínculo como compuesto de dos roles o más, encontramos el rol de roles, el anagrama de roles, el rol implícito, el que se oculta, el que se vincula con relaciones de producción y de reproducción social, cultural, de clases, etc., que la conciencia social dominante busca ocultar a los fines de la dominación social. Lo específico del socioanálisis. Lo claro es que el socioanálisis estudia las fuerzas inconscientes de la sociedad, los procesos inconscientes, las funciones inconscientes. Levi Strauss, los roles que actuamos y no alcanzamos a percibir merced a que operan en el plano subliminal o el desconocimiento, nos impide poder percibirlas. Es decir, estudia e interviene en el plano o dimensión del inconsciente social, como dimensión simbólica del lenguaje, donde cada grupo social, clase social, sistema social, étnico, etc., hablan una lengua singular, como sociolecto. Aunque tomamos el término en el sentido de un estilo, un idioma social, igualmente singular. Entonces, la especificidad del socioanálisis consiste en la lectura de lo inconsciente social, las zonas de represión, a que alude Erich Fromm en su libro, Lo inconsciente social, y que nos brinda la causa social y simbólica de los escenarios sociales que, de lo contrario, quedan como aditivos o sumativos, sin que podamos entender la gestalt social y lo que lo encausa como un más allá de la conciencia social. La famosa falsa conciencia consiste en verdad un efecto de inducciones sociales, de timos o engaños donde sectores interesados promueven una realidad para el esclavo y otra para ellos. Es decir, haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Ello se debe a que entre lo que promueven o dicen y lo que viven, piensan y sienten, o sus ideales, moral, prácticas, valores, etc., son otras que las que insuflan en las mientes del esclavo encadenado a los hilos simbólicos de las racionalizaciones oficiales, como sucede con la educación y su función adaptativa al servicio de las clases dominantes. El significante social, como constitutivo del inconsciente social, constituye un significante diacrítica, porque emerge en el discurso social, y como efecto vincular, comunicativo, como emergente social. Es decir, un discurso inconsciente subjetivo, se manifiesta en lo social como actuación subjetiva que se concatena con otros sujetos, con idéntica situación de poner en acto sus respectivos inconscientes, con lo que, la interacción entre ambos inconscientes a través de sus respectivos símbolos, lleva a la emergencia de un nuevo significante, ya social, transmutado, a salto de calidad, síntesis entre ambos inconscientes subjetivos, con lo que, el significante social resulta plenamente social. Un emergente grupal, vincular, institucional. Es decir, sin diálogos, no hay conciencia, como decía Sócrates, pero tampoco significantes sociales, productos del encuentro, el diálogo, los choques de ideas, de palabras, de desencuentros y resignificaciones que tornan, conjuntos, o compartidos, a lo que se dice, se hace o se piensa. Hasta resulta dialéctico porque un primer momento plenamente subjetivo, donde el inconsciente subjetivo de Freud cuenta, o el de Lacan, se sigue de otro momento en que aparece otro, con lo que, asistimos al encuentro-desencuentro sociocognitivo, de dos visiones, dos modelos de mundos, dos sujetos con ideas diferentes que activan temas comunes, roles comunes, creencias comunes, objetivos comunes como el de trabajar. Un trabajador es en su casa un padre, luego un ciudadano en el camino y finalmente al saludar a su jefe, lo hace como trabajador y productor de tal jefe, que saluda no como amigo, o como igual sino como jefe. Ello no excluye que se crean amigos, pues, la falsa conciencia vela
oculta las verdaderas interacciones que se dan en las interacciones subliminales. En la escucha social, cuando dos sujetos intercambian palabras, en el plano sociocognitivo del inconsciente social, asistimos a la mutación de sentidos donde dos símbolos, dos ideas, dos actividades, etc., cobran otra significación el subjetivo. Es el paso de lo individual a lo social como salto de calidad, como emergencia de cuestiones compartidas, el famoso inconsciente, de Jacobo Oliva y Moreno, creador del psicodrama. Es decir, tenemos emergentes intersubjetivos, desde el famoso concepto de emergente, en Pichon Riviere, Herbert Mead y Durkheim. Ello sucede también porque los significantes subjetivos rebotan, se incluyen, coordinan, concatenan, etc., con el de los demás en un sostén colectivo de un modelo de mundo, de clase social, de grupo social, de instituciones. Son los significantes compartidos, velados, ocultos, como el caso del esclavo posatmoderno llamado trabajador, que legitima su condición de productor de plusvalía, incluso en forma de clase social, que, a la conciencia de sus integrantes, es algo casi natural. Pero por sobre todo, lo que legitima un significante social, porque todo significante conlleva lo social, además de lo singular de cada sujeto, como se lo puede estudiar en Lacan, etc., es el propio lenguaje, de por sí social. El lenguaje que supones hablar, no es tal porque somos hablados, por lo social, y más específicamente por el inconsciente social, y su lógica, su etos, sus ideales y valores, su estilo educativo, su cultura, sus crisis, etc., donde podemos encontrar grupos, clases sociales, etc., que especifican sus propias verdades en un plano que no socializan, y que queda como verdad en latencia. En cada grupo social, clase social, incluso familia o sujeto, encontramos niveles de especificación del inconsciente social, porque en cada sujeto, grupo y clase social, se concreta en discursos sectoriales, grupales, de clases donde igualmente se juegan en forma diferencial cada vez, la lógica social economicista, capitalista en nuestro caso y que tiñe todas las relaciones, creencias, prácticas. Un socioanalista de lo social en lo subjetivo y de lo subjetivo en lo social. Analiza, escucha, deduce, intuye, observa, comprende e interpreta, entre otros, lo manifiesto de lo social como efecto de lo latente social. Análisis social, análisis, más que las instituciones porque tales, son considerados como significantes de lo social, o mejor, de lo social latente. Pero allí estaría aún en el campo de la sociología, en la antropología, la historia, etc., como estudio de lo social, plano macro, de procesos de clases, del Estado y la política, las luchas ideológicas, los medios, etc., para lograr una mirada integral, que considere el sujeto y su inconsciente subjetivo, tanto como los grupos e instituciones, así como la dialéctica histórica y social, y la dialéctica con el inconsciente social, necesitamos articular ambos tópicos, ambas dimensiones simbólicas en una mirada dialéctica holista. En un nuevo plano emergente. La concatenación de los inconscientes subjetivos de todos los sujetos nos lleva al emergente social simbólico por excelencia, el inconsciente social. Lo que significa que el socioanalista no se centra solamente en el plano del emergente social como inconsciente social, sino también en los inconscientes subjetivos, donde asistimos a deseos subjetivos, urgentes, orientados todos al mercado consumista, producir y consumir, todos orientados a la lógica del mercado, un deseo devorador, netamente economicista. También nuestro socioanalista se centra en el producto social, en la media de los aportes subjetivos, el deseo social, como emergente desiderativo que conlleva lo común de todos los deseos subjetivos, grupales, institucionales y de clases como inspiración social, como proyección en lo social, como perspectiva social de todos los sujetos y como marco social de los deseos subjetivos que lo utilizan como referencia para sus propios deseos individuales. El foco del socioanalista es así, por ejemplo, un sujeto singular, como el Édipo subjetivo, pero enmarcado en un orden o lógica social. Es decir, lo social en el sujeto y el sujeto en lo social. Inclusión recíproca, pero donde debemos considerar una anterioridad lógica del inconsciente social ante el subjetivo que nace del mismo. Es decir, la articulación entre esquemas subjetivos y esquemas sociales, o representaciones sociales. Tales representaciones sociales reactúan sobre los subjetivos, en una dialéctica desigual porque el inconsciente social posee una eficacia mayor al operar como gestalt social simbólica, que determina los inconscientes subjetivos. Por ejemplo, el trabajador que toma como referencia social, su medio como algo natural, cuando en verdad, es el productor de plusvalía y su lugar en lo social no es el de la igualdad sino el del explotado y timado por explicaciones imaginarias que legitiman la desigualdad.
La lógica subjetiva por un lado, y, por la otra, la lógica social, donde la relación de inclusión desigual es a la clase, en relación al individuo, de toda clase. La sociedad clasifica conductas, ideales, modelos de conductas, lo normal, lo enfermo, etc. Si no despotenciamos ambos modelos, tanto el subjetivo que consta como esquemas subjetivos inconscientes, como funciones inconscientes, roles, pautas, creencias o saberes sobre cómo ser, pensar, hacer, además de los esquemas sociales que quedan en un plano subliminal o automáticos, no lograremos cambios sustanciales. Si el socioanalista procede como el psicoanalista, sería reduccionista en el sentido de las transdisciplina en que ataca la gestalt social desde las partes, el sujeto, donde sabemos que una golondrina no hace primavera. Necesitará despotenciar ambos esquemas, tanto el social como modelos o moldes sociales, formas que lograr contenidos en cada caso, desde donde se nutre porque todo sujeto posee la sociedad en su interior y se encuentra en lo social. Todo esquema subjetivo, todo proceso psicológico, posee su concomitante social, la faz social y el emergente social. Un modelo subjetivizado implica un modelo social, un molde como el caso de los modelos patriarcales en donde observamos su concreción como violencia de parejas. Es decir, lo social se juega en el plano subjetivo. Mejor dicho, el lenguaje social y su anagrama social como texto social dentro del texto social, como discurso dentro de un discurso social, también se vinculan con el anagrama subjetivo, o discurso individual, como habla, como palabra que se conecta con lo general de una sociedad desde donde obtiene su lógica. La analítica social del socioanálisis y el inconsciente social del psicoanalista. Un socioanálisis analítico, donde asistimos a la interciencia entre el psicoanálisis y el socioanálisis, el psicoanalista y su enfoque subjetivo y el socioanalista y su enfoque inclusivo del sujeto en el inconsciente social, como forma integral de lectura e intervención sobre el inconsciente subjetivo como símbolo del significante social y el inconsciente social. Freud fue limitado, obstruido, perseguido, ninguneado, etc., por su condición semita, que aparece incluso como condición a los ojos de sus demonizadores, los barbarizadores y discriminadores, que hoy día combatimos en aras de un mundo más inclusivo, por lo que, su reconocimiento tardó bastante, aunque finalmente su método psicoanalítico tomó legitimidad a los ojos del mundo académico y el mundo en general. Pero el pertenecer a un pueblo proscripto históricamente, e incluso excluidos de muchos pueblos como en la diáspora, etc., dejan marcas en el pueblo semita y en el inconsciente del pueblo, tal como Freud mismo lo denominó en Moisés y la religión monoteísta. Queda en la memoria colectiva, otro nombre del inconsciente social, a título de identidad étnica, asumida como identidad étnica, de todo sujeto perteneciente a su linaje y como maldición social, como estigma étnica, porque el pueblo judío quedó etiquetado, marcado y estigmatizado a través de toda la historia. La condición de perseguido cultural tiñe la actitud de Freud en relación a los demás e incluso como autoperseguido y automarginado merced a que la desaprobación externa se internaliza como retracción social, como un prejuicio propio de que los demás lo perciben como diferente y en negativo. Es decir, Freud padeció y fue víctima del inconsciente étnico, de su pueblo acostumbrado ya al destino de perseguido, proscripto, invalidado, obstruido, hasta el extremo de lo que los nazis demostraron al mundo. De la misma manera sus producciones, su experiencia, su acción, sus libros y su método psicoanalítico, quedaron también invalidados hasta el punto de que fue tardíamente que empezó a ser reconocido, 1917, luego de su famosa conferencia en Estados Unidos. Luego de más de 20 años. Y no es casual. De modo que, el psicoanálisis siguió el destino de Freud, y aún hoy día asistimos a proscripciones como lo ocurrido en Europa hace unos años. El psicoanálisis no fue incluido como método terapéutico por ciertos países y se debió recurrir a la justicia. Eso porque en el inconsciente social y como representación social ya en la esfera subliminal, olvidado, pero operante, en el plano de lo implícito, como prejuicios étnicos, como xenofobia social, etc., tiene su peso. Así, el psicoanálisis siempre debe lidiar por su legitimidad y necesidad de aceptación, que es dificultada por su marca de origen. Tal las representaciones inconscientes y sociales que el psicoanalista necesita hacer consciente para superar tanto la autoproscripción como la heteroproscripción. Es el curso que debe seguir el autoanálisis social del psicoanalista, pero como carece de la metodología socioanalítica del inconsciente social, la cosa va a tardar un poco más. Digamos, el rol de chivo expiatorio de todo pueblo, que debe superar todo analista por pertenecer a la estirpe de Freud. Por cierto, no en todas partes porque en el mundo hay lugares donde no asistimos a la virulencia del antisemitismo velado, oculto, reprimido social, que en ciertos momentos puede recrudecer.
Correrse del rol de cabeza de turco y chivo expiatorio, tal la tarea del psicoanalista en Europa y en los lugares donde hubo guerra étnica, y más en Alemania, donde ya vimos el accionar antisemita. Pero aún, estudiar los fundamentos de la discriminación, promover dispositivos más sociales de prevención, de despotenciación o de construcción de tales barbaridades. Pero las limitaciones del psicoanálisis saltan a la vista. Necesita el enfoque socioanalítico para entrar a percibir lo que si Erich Fromm percibió muy bien, lo inconsciente social, título de su monumental obra que casi quedó en el olvido, a no ser por la tarea del socioanálisis analítico, que lo rescató del olvido. Por otro, lo que Castells estudió en el psicoanalismo, como inconsciente social, del psicoanálisis, es decir, las determinaciones ideológicas, sociales, políticas, culturales, del psicoanálisis. Es decir, la cara social del sujeto que el psicoanalista busca curar. Allí el método de Freud y Lacan se torna político y muchos analistas comenzaron a entrever lo social, lo cultural a partir de un método diseñado para sujetos, para individuos. De modo que observamos una limitación de origen donde el peligro es la generalización de categorías subjetivas a lo social como explicación del todo a partir de las partes. De modo que postulamos un método complementario y superador en el sentido de la superación constructiva o Aufhebung, que es el socioanálisis y la necesidad de estudiar el inconsciente social donde el psicoanalista y el método de Freud recibe importantes aportaciones en materia de ideas, prejuicios, resistencia al cambio, ideologías de sometimientos, tecnología de la colonización mental, entre otros. Liberar a la mujer de las cadenas del patriarcados. La operatoria socioanalítica a través de métodos como el psicodrama de parejas, aunque revisitado desde el enfoque del inconsciente, guión de parejas, etc., o el sociodrama, como psicodrama de grupos mayores, hasta instituciones u organizaciones, etc., nos permiten deconstruir la famosa reducción patriarcal de la mujer al rol de madre, como reclusión en el hogar y biologización de su proyecto existencial. Incluso, podemos deconstruir todo lo atinente a la dominación masculina, a que alude Pierre Bourdieu, pero nos faltaría entonces las premisas subjetivas del inconsciente subjetivo porque estamos operando sobre representaciones, roles, funciones y saberes sociales, comunes, compartidos, co-creados, sostenidos en forma conjunta como prejuicios de géneros, prácticas, roles y contra-roles, valores, etc. Entonces, el método socioanalítico como estudio del inconsciente social donde encontramos las cadenas simbólicas que condicionan y atan al sujeto al sistema social, como hábitus, o esquemas de interacción y disposiciones afectivas muy fuertes, nos permite poder despotenciar las premisas sociales, colectivas, de clases, y sociales del modelo patriarcal, pero nos queda aún el programa subjetivo, el inconsciente subjetivo que hemos denominado, inconsciente vincular, programa de amor y de pareja, que necesitamos revisar para poder realizar un cambio integral al mismo tiempo social y subjetivo. Tal la tarea en materia de géneros, violencia de géneros y otros males de archivos que padecemos. Un inconsciente social determinista. Sí y no. No es determinista en el sentido en que como pantalla social, como otro social, puede resultar más o menos móvil según el espíritu de la época, según la puja de clases, las reyertas ideológicas en donde se cuecen habas de toda clase. Es decir, la dialéctica social y su transcripción en términos simbólicos, en términos de significante social dependen de los desencuentros de clases, de los vaivenes en la definición del modelo de mundo de cada clase principal. Un determinismo relativo, hasta circunstancial, aunque conlleve toda la fuerza de la historia de las reyertas de clases en el plano simbólico. Es la lucha simbólica de clases, velada, oculta, oculto por la pantalla social simbólica o inconsciente social. Por otro, si resulta determinista porque programa, domina, destina, condiciona a ideas, creencias, prácticas, ideales, valores, etc., que llevan a prácticas, a todo un hábitus, tanto social como de clases y hasta familiar y de parejas, entre otras.